Un año más, ahora en la temporada 95-96, los dos clubes de nuestra región, Sporting de Gijón y Real Oviedo, volverán a encontrarse en la máxima categoría del fútbol español. La rivalidad está asegurada y aguardan derbis de auténtica pasión. Los dos conjuntos asturianos se han preparado a lo largo de la pretemporada con la debida intensidad para presentarse así, con ilusiones renovadas, ante el serio compromiso que les aguarda. Queda en el recuerdo el balance alcanzado por los dos equipos en la pasada campaña 94-95, en la que el Sporting se vio abocado a jugar la peligrosa promoción de permanencia en primera que superó en el Molinón frente al Lleida. Ahora ha reforzado su plantilla a base de jugadores con experiencia, decidido a conquistar metas más altas. El Real Oviedo, por su parte, suspiró durante varias jornadas del pasado campeonato con la posibilidad de entrar en la siempre anhelada Copa de la UEFA. En el sprint final de la Liga se desvanecieron, sin embargo, las ilusiones, y ahora con muchos cambios en la plantilla y el relevo del primer entrenador, se aspira al menos a repetir el intento. Los azules también confían en la consolidación de jugadores con reconocida proyección como Oli, uno de los productos destapados el año pasado, que en la pretemporada recién finalizada ha confirmado su línea ascendente. En las instalaciones de Mareo, el Sporting ha vivido las semanas previas al comienzo de la nueva liga con una especial intensidad. Los dirigentes de la entidad y el propio entrenador, Reza, han estado pendientes de la composición de la plantilla. La incorporación de refuerzos de la talla del gijonés Bango ha sido una de las noticias más alentadoras del verano para los aficionados rojiblancos. Otro tanto se puede decir del regreso a casa del delantero Eloy, al que se une la presencia del delantero internacional Julio Salinas. Los dos equipos asturianos inician la presente temporada con un nuevo inquilino en sus respectivos banquillos, en relación a quienes lo ocuparon en la pasada, García Remón y Rado Mirantic respectivamente. En el caso del Sporting, el argentino Ricardo Reza se ganó el puesto después de haber conseguido salvar la permanencia. El exjugador, por lo tanto, ha regresado a su anterior club con buen pie. El yugoslavo Iván Brisic es la auténtica novedad del Oviedo tras la marcha de Antic al Atlético de Madrid. Se trata de un técnico de acusada personalidad dentro y fuera del banquillo, procedente de la Alianza de Lima, pero conocido en el fútbol español por su estancia en los clubes Osasuna de Pamplona y Mallorca. Brisic viene a aplicar un nuevo sistema en el Real Oviedo y en los ensayos tácticos ha apostado por el 5-3-2. En los dos equipos ha habido muchos cambios, ¿no? Ha habido cambios de técnicos, prácticamente Recha, bueno, estuvo 15 días con el Sporting, nosotros tenemos nuevo entrenador, hay nuevos jugadores en las dos plantillas, prácticamente la nuestra se ha renovado prácticamente la columna vertebral, nos faltan Jokanovic, Prosineski, los dos laterales, Sites y Cristóbal, y ha venido gente nueva que tiene calidad, ¿no? No cabe duda, pero que cuesta acoplar un equipo, ¿no? En cuestión de refuerzos, el club ovetense sigue a la espera de la incorporación del ruso Onopko del Spartak de Moscú, a quien se confía ver en el Carlos Tartiere a partir del mes de diciembre. Pero ya cuenta con las incorporaciones del portero Cano, el defensa Francisco Sanz y otros dos jugadores extranjeros, Dubovski y el lateral macedonio Mitko Stojkovski. Dubovski, internacional eslovaco, procede del Real Madrid y es una apuesta para reforzar el ataque. Stojkovski, por su parte, viene con la garantía de su técnico. El Sporting ha elegido jugadores con experiencia y calidad. Giner y Eloy llegaron procedentes del Valencia. Bango, por su parte, vuelve tras su última estancia en el Sevilla. El nigeriano Yekini, tras ser operado, es otra de las esperanzas sportinguistas. El defensa navarro procedente del Jaén se une a los refuerzos conseguidos por el Sporting, pero el regreso de Bango, exjugador del Oviedo, tiene un significado especial hasta para el propio jugador. Creo que si algún asturiano va a sentir más que nadie, ese día voy a ser yo por muchas cosas, ¿no? Connotaciones especiales, pues te podía hablar mi primer partido en el Molinón como sportinguista. El único que salta al campo que ha estado en los dos equipos. La vuelta a casa, digamos, ¿no? De volver a sentirme más asturiano, aunque nunca he perdido esa vinculación con mi tierra, pero... Los dos equipos asturianos ya están dispuestos para exprimir al máximo su rivalidad deportiva. El Trofeo Principado, creado hace ahora 8 años, ha sido la primera oportunidad de que Sporting y Oviedo se vean las caras esta temporada antes de que lleguen los apasionantes derbis de la competición de Liga.
En este primer partido del Trofeo Principado, correspondiente al verano de 1995 y disputado en el estadio del Molinón, el Real Oviedo se impuso con una significativa ventaja de 2-0, aunque la expulsión de Bango en su primer partido como jugador del Sporting tuvo un peso decisivo en la resolución del choque, después de que los locales desperdiciaran ocasiones bastante claras ante la portería de Mora, que hubo de ser atendido por una pequeña herida en la nariz. El Sporting llegaba a este partido después de unos ensayos en pretemporada que ratificaban su mejoría defensiva, gracias sobre todo a la presencia en la zaga de Bango y Giner. Durante los 3 primeros amistosos ante rivales asturianos de tercera división, el equipo de Reza no había encajado ningún gol y en cambio marcó 10. Brisic enseñó desde el banquillo sus cartas con esas subidas rápidas de algunos jugadores al contragolpe. Sin embargo, hubo que esperar a que el Oviedo tuviera superioridad numérica para que encarrilase la victoria, después de momentos de apuro que se vivieron con emoción entre los aficionados presentes en las gradas. Reza ha intensificado el orden defensivo y trabaja ahora en mejorar el aspecto ofensivo del equipo. En la gira de Madeira, el Sporting no pasó de un doble empate. A su regreso, en el trofeo en Macuervo, el Compostela derrotó a los gijoneses por 1-0. También frente a otro equipo de primera, el Racing, el conjunto rojiblanco volvió a conocer la derrota. Sin embargo, ante el Oviedo, perder a Bango resultó fatídico y los seguidores carballones se alegraron. El Oviedo ha elegido tierras inglesas para realizar su gira. Brisic regresa contento porque su equipo ha conseguido 19 goles y solo le han marcado 8. El tándem formado por Carlos y Oli vuelve a demostrar su carácter realizador al conseguir la mitad de los goles del equipo. Además, desde este año cuentan con el apoyo de Dubovski. Antes de salir hacia suelo británico, el Oviedo ganó al Bembibre de tercera por 3-0. Luego en Villarreal empate a 1 gracias al penalti transformado por Carlos y victoria por 2-1 sobre el Racing en Ribadeos. Tanto Reza como Brisic han aprovechado la pretemporada para introducir numerosos cambios que les van a permitir perfilar la alineación más idónea para afrontar una liga con 22 equipos. El Oviedo asiste a una transformación en su sistema de juego después de registrar las bajas de los 2 motores del equipo, Robert Prosineski, ahora en el Barcelona, y Slavisa Jokanovic, traspasado al Tenerife. A estos 2 extranjeros hay que unir los traspasos de Sietes al Valencia y Cristóbal al Español. Tampoco continúan en el equipo Luis Manuel, ahora en el Salamanca, y Jankovic, nuevo refuerzo del Hércules. La presencia de Dubovski es una de las apuestas más fuertes del Oviedo para este año. Reza, que estará acompañado en las labores técnicas por Doria, amigo y antiguo compañero de equipo durante su estancia en el Sporting, se ha encontrado con la desagradable sorpresa de la ausencia del internacional Pierre, convertido en nuevo jugador del Betis por una burda maniobra entre presidentes a la que fue ajeno el Sporting. Pero el equipo ha reaccionado con el fichaje de 2 jugadores con experiencia en el área contraria como Eloy Olaya y Julio Salinas, una reciente adquisición contratada con el firme propósito de reforzar la línea atacante. En la zaga, Giner y Bango darán consistencia a la defensa. Los 2 equipos asturianos ya han probado sus fuerzas por primera vez. Las aficiones esperan nuevos acontecimientos. Seguidores como Víctor Bango por parte del Sporting y La Pizarra por el Oviedo son un ejemplo. Yo, contra los señores de Oviedo, claro, con natural no tengo nada en contra de ellos. Ni contra los de Oviedo, ni contra los de Singapur. No tengo absolutamente nada. Es una cosa que a lo mejor tengo un poco de mala uva. Y me divierte que pierda el Oviedo, pero el problema es que me divierte, o sea, perdí el Oviedo, mira qué mala suerte tuvieron hoy también. No, yo quiero que gane el Oviedo, se jueguen, quiero que gane el Oviedo. Ahora, de lo otro, a veces quiero que pierda, 3 veces quiero que gane. Según el equipo, contra el Sporting los míos, quiero que ganen. La rivalidad futbolística entre Gijón y Oviedo data de comienzos de siglo, aunque las competiciones de cierta oficialidad con carácter regional empezaron ya en los años 20. El Sporting es fruto de la unión del Gijón Sport Club y la Esportiva Gijonesa, y posteriormente de estos 2 equipos con el Sporting Gijonés. El Oviedo, por su parte, fue fundado años después y nació de la fusión del Real Stadium Club Ovetense y el Real Deportivo de Oviedo.
Eran unos años en los que el equipo gijonés tenía en sus filas a jugadores como Bango, Reala, Corsino o Fernando Villaverde, entre otros, mientras que en el bando obetense se encontraban los Trucha, Óscar, Avilesu, Menéndez y Mieres. El 26 de marzo de 1926 nace el que hoy es el Real Oviedo Sociedad Anónima Deportiva, y entonces Oviedo Fútbol Club, que viste camiseta azul, pantalón blanco y luce en su escudo la Cruz de los Ángeles. Superados unos inicios adversos en los que el dominio del Sporting era incontestable, el Oviedo, de la mano del entrenador Vicente Toni Juan y con la consecución de una delantera eléctrica en base a Casuco, Gallard, Lángara, Galé e Inciarte, entra en una racha de éxitos que se acrecienta cuando descubren en Eduardo Herrera, Herrerita, la clave del éxito para superar al Sporting, club del que fue fichado. Precisamente Herrerita es uno de los jugadores que ha militado en los dos clubes a pesar de la rivalidad. A esta lista se unen Domingo García y José Díaz. A todos ellos les recuerda la pizarra. Recuerdo a Justo Canela, a Don, al Tieso, a Avilesu, a Óscar Álvarez, a Barril de la antigua Villa. Después a los Cuervos, a Zubeldia del Deportivo. Y a muchos más, a Toni, a Regila, a Falín, a Milín, a Lángara, a Herrerita. Yo no tengo tanta afición como la pizarra, ¿eh? Tengo menos afición que la pizarra al Sporting. El Sporting abrió brecha en el fútbol asturiano. Un acta notarial de diciembre de 1956 señala que la sociedad fue fundada en julio de 1905 por una directiva que presidía Anselmo López Sánchez. En los años 40 y 50 el equilibrio en los derbis es notorio, aunque en la Copa el Oviedo le tiene tomada la medida al Sporting. Son los años en que destacan por el cuadro gijonés Glaría, Sion, Prendes, Campos y Ortiz, mientras que por el Oviedo lo hacen Alarcón, Marigil, Toni, Mandi y Chus Herrera. Al comienzo de los 60, en los que el Oviedo vivió la etapa más brillante de su historia, no hubo derbis asturianos al estar el Sporting en una categoría inferior. Mediada la década, ya en segunda división, ambos equipos vuelven a encontrarse y es el Sporting quien se muestra más firme, logrando el ascenso a primera en la campaña 69-70. Tati Valdés y Tensi recuerdan sus experiencias en este tipo de partidos. Yo vine con 17 años del caudal de Mieres al Sporting y había mucha más rivalidad que ahora, aunque Mieres éramos casi más forofos del Oviedo que del Sporting. Pero bueno, siempre hubo rivalidad de Mieres y en las Boncas Mineras, unos a favor del Sporting y otros del Oviedo. Y cuando llegué a Gijón ya había mucha más. Un 0-3 que ganamos allí, que estamos bastante mal, íbamos de víctimas y hubo gente incluso que al descanso, cuando ganamos 2-0 de Oviedo, se trasladó a Gijón a ver el segundo tiempo. En la campaña 72-73, ambos equipos vuelven a encontrarse en la máxima categoría. Forman dos bloques muy homogéneos y parejos de fuerzas. Los derbis resultan entonces equilibrados, pero en la temporada 75-76, a pesar de que ambos conjuntos tenían jugadores de categoría contrastada como eran Galán, Marianín, Tensi y Vicente por parte oviedista y Ferrero, Quini, Valdés y Churruca en el Sporting, ambos equipos se ven abocados al descenso. El defensa Carrete, uno de los internacionales más significativos del Oviedo, ha participado en varios de estos derbis. Todos los Oviedo Sporting o Sporting Oviedo tienen algo especial, ¿no? Y yo no voy a decir si ahora parece que no hay tanta pasión como antes. Yo creo que antes los derbis, un Oviedo Sporting o Sporting Oviedo, repito, se vivían con una gran intensidad. Ya toda la semana había un ambiente extraordinario, había un modo de pique, en el buen sentido de la palabra. El 29 de mayo de 1977, en el estadio Carlos Tartiere, Oviedo y Sporting se disputaban la hegemonía y el ascenso. Se produjo el recordado triunfo en los rojiblancos por 2-1 que les llevó a Primera División. El Oviedo tendría que esperar hasta la temporada 87-88 para conseguirlo por segunda vez de la mano de Miera. Alarcón había adelantado al Oviedo, pero un fallo muy comentado del meta Dukovic y el decisivo tanto del delantero Ferrero levantaron el resultado. Quini, el jugador más carismático en la historia del Sporting, que también participó en este trascendental derbi, tiene sus propios recuerdos de los duelos con el Oviedo. Oviedo-Gijón, yo creo que es los partidos que a un profesional siempre le gusta jugar, por el ambiente que se vive durante toda la semana, pues la prensa ya se calienta los partidos, y yo creo que son especiales y que es al profesional donde le gusta estar, es en su salsa, ¿no? El campo siempre lleno,
y los comentarios en la calle, en los bares, en todos los sitios. Entonces yo creo que se vive un pitín especial, ¿no? Son partidos muy bonitos. Las dos aficiones viven estos partidos con intensidad, reinando siempre una deportividad sazonada de simpáticas anécdotas. En 1945, un grupo de seguidores gijoneses, tras ganar el Sporting en casa 6-0, soltaron en plena calle Uría de Oviedo un saco de cangrejos pintados de rojo y blanco. Fuimos de martes y metimos yo 6-0. Y estaba un pintor pintando una fachada allí a la entrada del Molinón, que yo el otro día quedé tonta cuando lo vi, de una casina pequeña. Y marchó, ¿no? Yo cojo la brocha y en el autocar del Sporting pongo Oviedo 6, Sporting 0. Y un guardia que había allí quería meterme presa. Me acuerdo de un derbi que tiró Campos un penalti y tenía que parar un gile, pasó por arriba de la cabeza y quedé sin hablar un cuarto de hora, estuve un cuarto de hora sin hablar porque lo había parado. Y me acuerdo de haber perdido el Sporting 6-0 y ganar aquí al Oviedo 6-0, pero son cosas que tampoco tienen mucha importancia. Lángara es el máximo goleador en la historia de los derbis asturianos, con un gol más que los sportinguistas Ortiz y Prendes, que lograron 7. Tras el último ascenso del Oviedo a Primera, el fútbol asturiano ha recuperado la tradición de los derbis con toda su intensidad. El 8 de enero de 1989, el Oviedo derrota con un gol de Tomás al Sporting en el Tartiere. Un año después, Hex le da un nuevo triunfo al Oviedo. Nosotros preferimos ganar al Sporting por 1-0 antes de ganar al Madrid por 3-0, por 4-0. Para nosotros la victoria más importante es la que sucede contra el Sporting de Gijón siempre. Las autoridades políticas de la región tampoco han querido perderse los derbis como aquel que se jugó en la campaña 91-92 en Oviedo. La rivalidad entre los dos equipos se incrementó gracias a su paso por la Copa de la UEFA, que premiaba una excelente trayectoria en la liga. Se asistía a una época de éxitos que habían elevado la ilusión de los seguidores. En 1991, con Javier Irureta en el banquillo del Oviedo, Ricardo Bango, ahora en las filas del Sporting, consiguió el tanto de la victoria ovetense sobre su máximo rival, a quien, por cierto, se le negaba el triunfo en el Molinón. El Oviedo se reponía en esos momentos de su eliminación con mucho honor de la Copa de la UEFA ante el Génova. Bango, que había marcado contra los italianos en el partido de ida, hizo lo propio con el penalti señalado a Tati por derribo a la Catus y batió a Isidro. Ciriaco Cano, un exjugador del Sporting que había dirigido a equipos inferiores de Mareo, recibió la oportunidad de entrenar la primera plantilla tras la caída de García Cuervo en diciembre de 1990. Su trayectoria en esta campaña fue excelente y puso al Sporting en la UEFA con un final de liga de infarto en el que el Oviedo se quedó sin billete para Europa. Hubo que esperar a la última jornada para conocer el desenlace. Mientras el Sporting, plagado de bajas, ganó 0-1 en Valencia, el triunfo del Oviedo sobre el Castellón por 3-0 resultó estéril. Ablanedo, otra de las instituciones del Sporting, ha vivido diferentes derbis asturianos en su club de siempre. Recuerdo los primeros años en los que íbamos a jugar al Carlos Tartiere, ¿no? Creo que había muchísima más tensión en esos encuentros que los que se disputaban en el Molinón, ¿eh? Posteriormente, creo que en el Molinón la gente se dio cuenta que también teníamos que crear un buen ambiente, ¿no? Eso sucedió tras una serie de derrotas en el Carlos Tartiere y en el Molinón que tampoco ganábamos, ¿no? Había ganas, por tanto, en el Sporting de obtener una victoria sobre el Oviedo cuando éste viniera a jugar al Molinón. Ocurrió el 3 de mayo de 1992. Monchu conducía a su equipo a la victoria ante el rival vecino con un soberbio gol ante el que nada pudo hacer el veterano guardameta Viti. Hasta entonces, el Oviedo tradicionalmente tenía ventaja en los derbis que se habían jugado en primera, mientras el Sporting era superior cuando se enfrentaba al Oviedo en segunda. En la Copa, en cambio, los ovetenses han eliminado en 4 ocasiones a los gijoneses, siempre antes de los años 50. Con Ciriaco en el banquillo en esta temporada 91-92, después de haber alcanzado la cita histórica de la presencia en Europa, el Sporting tenía en sus filas a jugadores de la clase del portero Ablanedo, que tuvo que pasar sin embargo por la angustia que siempre supone una grave lesión, Abelardo, Arturo, Avelino, la incorporación de Iván al escaparate de la máxima división del fútbol español, Jordanov y Juanele, entre otros. Por el lado ovetense, bajo la dirección de Javier Irureta, la plantilla reunía a futbolistas como Berto, Bango, Lacatus, Carlos, Gorriarán, Viti o Luis Manuel.
Para Ciriaco Cano y Javier Irureta, la despedida de un derbi asturiano se encontraba muy próxima. En el caso del técnico gijonés, su puesto iba a ser cubierto en la temporada siguiente por el holandés Jacobs, que sería relevado por García Cuervo. En el caso de Irureta, su tarea acabó repentinamente en febrero de 1993, tras haberse convertido en el segundo entrenador con más años en el banquillo del Oviedo después de Manuel Meana. No, la rivalidad era más fuerte, no, yo creo que en absoluto. Yo creo que la rivalidad, al contrario, sigue siendo permanente. Desde ese taxista que salió en hace poco diciendo que el Sporting que tenía que desaparecer, hasta los propios aficionados, tanto de Gijón y Sporting, que desean que los dos equipos estén en primera división. Yo creo que la rivalidad sigue siendo igual y ojalá dure muchos años. La prueba evidente es que cada vez que hay un partido de este tipo, pues en los campos, tanto el Molinón como Buenavista, pues tienen unas entradas excelentes, ¿no? Ya en la temporada 92-93, después de que el partido de ida acabara con victoria ovetense a domicilio gracias a un gol del delantero rumano Lakatus, el encuentro de vuelta se antojó más emocionante, aunque el Sporting regresó de vacío. Carlos, con su particular olfato de gol, doblegó por 2 veces la portería gijonesa defendida por Juan Carlos Ablanedo ante el delirio de los seguidores carballones. Los rojiblancos tuvieron en el defensa internacional Abelardo al autor de su único gol. La revancha la temporada siguiente se la tomó Juan L., que con este gol dio la victoria al Sporting. La vuelta concluiría en empate a 0. En la pasada campaña de Liga 94-95, el balance del derbi asturiano favoreció al Oviedo, ya que empató a un gol en su visita al Molinón con tantos de Pierre y Jankovic y superó por la mínima al Sporting en su campo gracias al acierto rematador del joven Oli. El Sporting no atravesaba por su mejor momento en ninguna de las 2 fechas en que se celebró el derbi asturiano la pasada temporada, al contrario que el Oviedo. Los gijoneses pasaron por el trance del relevo en el banquillo, en el que García Cuervo, entrenador de la casa y acostumbrado a soluciones técnicas de emergencia, sustituyó a Mariano García Remón. La situación en el Oviedo era muy diferente. Robert Prosineski, desahuciado en el Real Madrid, volvía por sus fueros en el centro del campo del Oviedo gracias a la confianza que depositó en sus cualidades Radomir Antić. La incorporación del serbio Jokanovic, al que se contrató en plena guerra en Yugoslavia, y del croata Prosineski, había dado sus frutos. Para traer a Prosineski hubo que depositar 100 millones de pesetas, pero la confianza en la adquisición era plena y se convirtió en la nueva bandera del equipo. Carlos seguía metiendo goles con ese espíritu combativo y peleón contra los defensas contrarios. El capitán Berto, un representante del pundonor asturiano, también colaboró a que se mantuviera hasta el final la ilusión por acariciar un puesto en la Copa de la UEFA. Prosineski, ahora ya en el Barcelona, era el auténtico pivote del Oviedo y su marcha será siempre recordada. En el campo, bueno, ya miras que puede ser un partido más, que son 2 puntos, pero luego a la hora que saltas en el terreno de juego y ves las gradas llenas y el colorido, sobre todo azul aquí en el Tartiere, pues para mí, no sé, a lo mejor otros jugadores, ¿no? Yo creo que a mí me emocionó y sobre todo, bueno, marcando el gol, pues te puedes imaginar, ¿no? Para mí fue lo máximo porque sabía la alegría que suponía para toda mi familia, para la afición de Oviedo, el que, bueno, que luego durante la semana o 15 días se está hablando del derbi, los típicos chistes que hay, que bueno, que el del Sporting que se tiene que esconder un poco y tiene que tragar, el que gana pues lo celebra, lo festeja, la gente se ve alegre por la calle y bueno, eso suponía mucho y yo sabía lo que había conseguido con aquel gol, ¿no? Para el joven Oli fue un partido que no olvidará en su vida como profesional del fútbol. Sin embargo, para el Sporting el derbi asturiano tenía otras connotaciones más preocupantes. El equipo gijonés viajó hasta Oviedo el 11 de junio de 1995 con la mirada puesta en la promoción de permanencia en Primera División. Era el último duelo de los 2 clubes en la temporada y los gijoneses centraban todos sus esfuerzos en prepararse para el reto que suponía quedarse o no en la máxima categoría. A tal punto llegaba la preocupación gijonesa que al término del encuentro del Tartiere, Reza decidió concentrar a sus jugadores en mareo para preparar así de forma más concienzuda la promoción contra el Lleida. Reza había llegado de Argentina junto a su compatriota Doria para relevar a García Cuervo en el banquillo. En cuanto al partido, el Sporting volvió a carecer de suerte ante la portería contraria, tal como le había ocurrido a lo largo de toda la temporada. Los gijoneses tuvieron muchos problemas en defensa y encajaron demasiados goles en el pasado campeonato. Fue con esta acción de Prosineski que acierta a resolver el oportunista Oli, con la que quedó resuelto el derbi. La alegría del autor del gol, última figura de la cantera ovetense, queda bien justificada.
el croata Robert Prosinecki se convirtió en uno de los protagonistas directos e indirectos del último derbi Sporting Oviedo en la Liga, que significaba además su despedida de este tipo de encuentros. Tuvo bajo su control el juego del equipo ovetense, pero se vio implicado en las jugadas más conflictivas. De hecho, tampoco pudo soportar la tensión propia de estos encuentros y fue expulsado por repeler una entrada. Después de su mala racha en el Real Madrid, Prosinecki supo ganarse para siempre el reconocimiento del público del Tartiere. Los siempre atractivos derbis entre Sporting y Real Oviedo constituyen cada temporada dos de los partidos esperados con más interés por los miles de aficionados al fútbol en Asturias. Resulta lógico comprender, por tanto, que la pasión de los seguidores se traslade desde las encendidas gradas hasta el césped, como ocurre en el Carlos Tartiere y en el Molinón. Así viene ocurriendo desde hace décadas en las que el Sporting y Real Oviedo y Sporting han tenido la oportunidad de medir sus fuerzas en las competiciones de Liga, tanto en primera como en segunda división y en menor medida en la de Copa. El telón de la temporada 1995-96 ya se ha levantado. Para los dos clubes asturianos, la ampliación de la Liga de Primera División a 22 equipos les ha evitado su enfrentamiento en la primera jornada del calendario. De esta manera, según ha deparado el segundo y definitivo sorteo, Real Oviedo y Sporting se enfrentarán este año por primera vez en partido oficial el próximo día 3 de diciembre en el estadio Carlos Tartiere. El encuentro de la segunda vuelta será en el Molinón el 14 de marzo del 96. Todo está dispuesto en uno y otro equipo. La rivalidad sigue en pie.